¿Qué tal, mis estimados colegas ingenieros? El día de hoy vamos a revisar conceptos muy básicos, dando seguimiento al anterior tema. El último tema fue el representar la rotación y la traslación de un eslabón, y pues dado a una articulación también, sí, para ubicar al efector final, ¿no? Que es una herramienta en el área aquí de robótica. Entonces, vamos a determinar qué es este concepto de cinemática de un robot, sobre todo un brazo manipulador. Bien, vamos comenzando primeramente diciendo, bueno, que en la cinemática va a existir algo que se llama cinemática directa y la inversa. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que, por ejemplo, en la cinemática directa, dado que yo conozco los ángulos de mis articulaciones, eso lo voy a tomar como entrada. Conozco los ángulos de dónde están ubicados mis eslabones, dadas las articulaciones con respecto a un punto de referencia, voy a poder determinar entonces la posición y obviamente la orientación del efector final. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un robot, este es su base, entonces tengo mi eslabón prácticamente uno con respecto a este punto, luego tengo este eslabón y luego tengo este eslabón donde se encuentra la herramienta, por ejemplo. Si se fijan, pues yo tengo aquí una articulación, tengo otra y tengo otra. Entonces, hay eslabones, efectivamente, hay eslabones, y si se fijan, cada uno, pues tiene ciertos ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues ya veremos ahorita cuáles son los ángulos que se van a presentar, pero suponiendo que ya conozco entonces esos ángulos, pues finalmente, pues voy a detectar dónde está ubicado en mi plano cartesiano mi efector final, que sería la herramienta. Pero, ¿qué es la cinemática inversa? Bueno, una vez que conozco la posición X, Y, Z de mi herramienta, entonces, pues eso lo tomo como entrada, ¿sí? Y entonces calculo ahora ángulos, ¿no? Los ángulos. A ver, y se van a preguntar, pero maestra, ¿por qué? ¿Por qué es necesario tener ambas cinemáticas, tanto la directa como la inversa? O cuál es primera, cuál es después, o sea, pareciera como un círculo vicioso, ¿no? Dice, a ver, ¿quién es primero, quién va después? Bueno, vamos a acomodarlo de tal manera que esto parezca como un sistema de control, porque al final de cuentas tenemos que controlar al robot y llevarlo a la posición apropiada, ¿no? Entonces esto me lleva a pensar que pues necesito un sistema de control retroalimentado para poder mantener esa posición, ¿no? De mi efector final. Entonces, el controlar un robot, válgame la redundancia, controlar, pues sí requiere de este tipo de problemáticas, ¿no? Solucionadas en control clásico, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros, el resultado es la posición, digamos que la posición en X, Y Z de mi efector final. Para eso, la cinemática directa, pues me puede, dado un ángulo, por ejemplo, si yo le digo a qué ángulo cada eslabón debe estar posicionado de mi robot, pues voy a tener un controlador, quizá un PID, por ejemplo, muy visto en control clásico, y dependiendo la dinámica del robot, sí, y este es otro tema. Ahorita estamos estudiando la cinemática para poder posicionar una herramienta, pero pues va a entrar ahí el tema de aceleración, el torque, etcétera, muchas cuestiones de la física, de la dinámica de un robot, pues va a entrar en materia, ¿no? Entonces, yo al final, pues yo puedo juntar esta área de conocimiento de la robótica con alguna materia o algún curso de control clásico para poder mantener una posición, ¿no? Entonces, dependiendo la dinámica del robot, bueno, se va a obtener la cinemática directa para determinar la posición actual del efector final o de la herramienta. Pero para saber si ya llegué a esa referencia, es decir, a donde yo quiero que llegue, bueno, pues entonces determino la cinemática inversa, es decir, una vez obteniendo X, Y, Z, vamos a obtener los ángulos que deberán de ser.
y vamos a compararlos con respecto a donde yo quisiera llegar. Esa es una aplicación para que se pueda entender por qué existe la cinemática directa y la inversa. Quiere decir que no solamente necesito calcular una, de hecho necesito calcular las dos para mantener un control, un equilibrio y mantener pues precisamente la posición, ¿no? Lo más certera posible. Entonces, pues esto visto desde el área de control clásico, ¿no? Un sistema retroalimentado para posicionar la herramienta final o el efector final. Bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer este tipo de cálculos, ¿no? De la cinemática directa. Bueno, en el video anterior empezamos a platicar sobre rotación y traslación y se generaban unas matrices. En traslación simplemente pues ubicar el vector X, Y, Z, pero en rotación se generaban gracias a unos cosenos y unos senos que por ahí resultaron, pues se generó una matriz de rotación a base de senos y cosenos. Entonces, al final de este video, si no vuelvan a revisar el video anterior, al final de ese video, lo que hicimos fue que definimos que una matriz homogénea es, pues ahora sí que esta matriz que contiene información tanto de rotación como traslación de algún eslabón, ¿sí? Dadas las articulaciones que ya tiene un robot. Entonces, una matriz H, pues, contiene los cosenos y los senos, que es la rotación, y las distancias en X, Y, Z. Entonces, todo eso en conjunto es la matriz homogénea. Ok, entonces recordando un poquito la traslación sin rotación. Entonces, eso significaría que, por ejemplo, supongamos que aquí está mi base y esto es el nuevo punto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, queda un poquito más para allá. Este nuevo punto se traslada a una distancia t, por ejemplo, ¿sí? Y este va a ser mi nuevo punto, pero pues con respecto al origen, pues hubo una traslación de distancia t, y eso significa que, por ejemplo, que no hubo rotación, simplemente solamente deslizado, ¿no? O ubicado en el espacio a una distancia t, ¿sí? Entonces se ha hecho una traslación, mis referencias, pues mis ejes no se mueven, solamente la referencia, pues está ubicada ahora a una distancia t. Eso es traslación sin rotación. Ahora, puede haber rotación solamente, sin traslación. Es decir, pues tengo mi referencia, ¿sí? Y en ese mismo punto puede que gire, ¿no? Entonces, si gira, pues ya mi eje con respecto a X, Y y Z, el nuevo sistema, ¿no? El nuevo plano, pues ya giró, pues tantos grados las Y, las X y las Z con respecto a su anterior, ¿sí? Entonces, con respecto a su anterior referencia, ¿no? Entonces, esto fue rotación sin traslación. Y finalmente puede haber, como les decía, pues ahora sí que traslación junto con rotación. Es decir, tengo mi frame o mi referencia base. eh, Vamos a ubicar nuestro nuevo eslabón, está ubicado a una distancia t, pero a lo mejor este nuevo eslabón pues también giró, ¿sí? Entonces mi herramienta pues anda ubicada ahora en otra posición, ¿no? Entonces a una distancia t, pero se ha girado tantos grados, ¿no? Entonces, eso significa lo que les decía hace un momento, ¿no? Que mi brazo robótico pues puede tener muchas articulaciones. Aquí tiene la base, una articulación, otra articulación y tiene varios eslabones para llegar al efector final. Entonces, a esto le voy a conocer de que cada eslabón le voy a tener que determinar una matriz de transformación, que puede ser tanto de rotación como de traslación, ¿sí? Y voy a concatenar cada una de esas transformaciones hasta llegar a mi efector final. Eso significaría, digamos que les decía, esta es la base, como esta, por ejemplo, y a lo mejor el otro eslabón está ubicado y ha girado y está ubicado a una distancia t, pero el efector final quizás se encuentra hasta este punto a una distancia p con respecto al anterior referencia,
Y ahí es donde se encuentra mi efector final, finalmente en esta referencia, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Pues seguramente en algún simulador ustedes les van a, como el simulador de RoboDK y demás, les ponen muchas referencias, muchos frames, ¿no? Por cada articulación o eslabón y hasta de la herramienta. Entonces, porque todo se tiene que ubicar con respecto a con respecto a una referencia en específico. Y normalmente lo que vamos haciendo es vamos comparando con la anterior referencia, porque si no se vuelve un poquito complicado hacerlo todo desde inicio, desde el frame cero, ¿no? Entonces, matemáticamente es más fácil comparar con respecto al anterior. Pero vamos a ver qué va a significar. Concatenar todo significaría que voy a determinar una sola matriz homogénea de todo este sistema para encontrar mi efector final, la posición de mi efector final. Ejemplo, bueno, vamos a ver este pequeño brazo manipulador visto en un plano 2D, ¿sí? Entonces, les comentaba que la cinemática directa es, dado que ya conozco los ángulos de mis eslabones, ¿no? Ubicados, de mi brazo robótico, entonces la pregunta sería, ¿dónde está ubicado el efector final o la herramienta, ¿no? Es decir, mi X, Y, Z de esa herramienta. Bueno, pues vamos a analizar entonces las referencias. Tenemos ahí unas referencias verdes, rojas, azul y azul. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, frame 0 o la verde, normalmente es mi base, es la referencia global. Esa es mi base. Siempre en un análisis de la cinemática directa, siempre debemos de tener una referencia 0. ¿Sí? Porque recuerden lo que ahorita les comentaba, hay que comparar con respecto a la anterior. Y la anterior, por ejemplo, la 1 va a ser comparada con respecto a la 0, que es la base, ¿sí? Entonces, frame 0 es la verde, es el eje XY normal, la referencia como tal, y el frame 1 es más bien para el eslabón 1. Si se fijan, es el rojo, lo voy a poner como rojo también, ¿sí? Es rojo y ha sido ubicado a una teta 1, ¿sí? Con respecto al frame 0, ¿sí? Entonces, si se fijan, se generó una nueva referencia, unos nuevos X y Y, pero han sido rotados, ¿sí? Con respecto al frame 0, ¿ok? Vamos a ver dónde, y recuerden que aquí estoy, no ha habido traslación, siguen, si se fijan, ahí es el caso de rotación sin traslación. Vamos a ver, por ejemplo, el frame número 2, que es dado el enlace número 2. Entonces, dado el enlace número 2, fíjense que hubo una traslación efectivamente de L1, voy a ponerlo ahora con azul, ¿sí? Hubo una traslación de L1 para ubicar a este punto, y el eslabón 2, si se fija, ha girado teta 2 con respecto a la X del frame anterior, que es el frame 1, ¿sí? Entonces, pues ya me lleva a pensar que pues hay otro ángulo, ¿no? Con respecto al anterior, ¿sí? Si se fijan, va a ser un poquito complicado si lo hago desde el principio matemáticamente. Con respecto a la base, pues voy a estar ahí trabajando mucha geometría y pues se vuelve un poquito pesado computacionalmente hablando, ¿no? Porque eso es mucho trabajar la geometría, ¿no? Como tal. Bueno, vamos al frame número 3, ya ahora sí corresponde a la herramienta, es el último eslabón, ¿sí? Ya, como es el último eslabón, ya le puedo decir que es el efector final, donde se ubica la herramienta, y bueno, viene dado por L3. Si se fijan, bueno, pues con respecto al anterior, que era el 2, ¿hubo una traslación? Seguramente sí. Una traslación, este punto pues está ubicado a L2 con respecto al punto de referencia, ¿no? Del anterior frame, que es el número 2, y ha sido rotado teta 3, ¿sí? Teta 3 ha sido rotado, bueno, giró a un ángulo teta 3 con respecto, vuelvo a repetir, con respecto al frame número 2. Entonces, ¿cómo se analiza la cinemática directa? O sea, realmente para poder, lo que les decía, yo tengo que generar finalmente una matriz homogénea en el cual pues me incluya todos los frames
y al final voy a obtener una posición, ¿sí? Voy a obtener una posición. Eso va a estar muy interesante. Entonces, como las transformaciones hubo rotación y traslación, bueno, pues déjenme decirles que recordando un poquito la matriz de rotación según el video anterior, pues les comentaba que es a base de senos y cosenos, ¿no? Entonces, de esta manera quedó eh, la matriz de rotación. Entonces, vamos a ver cuáles giraron, ¿sí? Y si se fijan, el frame número 0 no gira, porque pues es la base, ¿no? La referencia, pero el frame número 1 sí gira con respecto al 0. Entonces, cuando yo escribo un R01, por ejemplo, me estoy refiriendo al frame número 1 con respecto, lo leo de esta manera, el frame número 1 con respecto al 0. Y pues es el verde, perdón, es el rojo con respecto al verde. ¿Giraron? Sí. ¿Cuánto? Teta 1. ¿Sí? Frame número 2 con respecto al 1. Es el azul con respecto al rojo. Giraron, sí. ¿Con cuánto? Teta 2. ¿Sí? Frame número 3, entonces con respecto al anterior, que es el 2, giró, sí. ¿Cuánto? ¿Qué ángulo? Teta 3. Entonces, y hasta ahí. Hasta ahí terminan mis matrices de rotación, ¿sí? Pero pues, si se fijan, nada más el frame rojo es el que solamente tiene rotación, no tiene traslación, pero el 2 y el 3 sí tiene traslación. Entonces, mi matriz homogénea no nada más queda como matriz de rotación, sino tiene que haber traslación también, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces lo que les decía, esto lo voy a retomar del video anterior, esta es la misma diapositiva. La representación homogénea entonces es poner todo en una sola matriz, tanto la traslación como la rotación de nuestros eslabones. Entonces, donde esté ubicado al final de cuentas, pues quiero ubicar un punto final. Entonces, supongamos, bueno, lo que les decía, ¿no? Que hay tanto traslación, ¿sí? Traslación como rotación. Entonces, si yo uno estos dos, queda una matriz de este tipo. Y esta es la famosa matriz homogénea. Fíjense que aquí está la rotación y aquí está la traslación, ¿sí? Para ubicar el nuevo punto, ¿no? Para ubicar el nuevo punto. Entonces, dado esto, mis estimados ingenieros y colegas en general, pues cómo quedaría una transformación, ¿no? Cinemática, concatenar cada transformación. Entonces, esto pues ya me lleva a pensar que necesito matrices homogéneas, que incluyan tanto la traslación como la rotación. Va. Entonces, la matriz homogénea ya se representa con una T, ¿sí? Bueno, la transformación más bien, ¿no? Porque la homogénea es con H, pero ya la matriz homogénea representada como una transformación que incluye traslación y rotación, ya la vamos a considerar como T. La T1 con respecto a 0, pues ¿hay giro? Sí. ¿Con cuánto? Teta 1. Pero ¿hay traslación? No, porque es lo rojo, ¿sí? El rojo sigue en el mismo punto con respecto a la base, entonces no hay traslación. Entonces por eso se queda esta parte que es se podría decir que esta es la posición, ¿no? La posición, pues ya queda 001, ¿no? En este caso. El frame número 2, la transformación del frame número 2 con respecto al rojo, que es el 1. ¿Hubo rotación? Sí, con teta 1. ¿Hubo traslación? Sí, dado por L1. Pero obviamente, pues, hay que calcular catetos opuestos y adyacentes, ¿no? X, L1, ¿sí? L1 coseno de teta 2, ¿sí? Y bueno, el Y pues sería L1 seno de teta 2. El signo negativo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante qué significaría, ¿no? O sea, por qué vienen dados esos signos negativos eventualmente. Pero bueno, vamos a considerarlo de esta manera por ahora, ¿no? Seguiría la matriz de transformación del frame número 3 con respecto al 2. El frame número 3 es el color cian y el 2 es el azul, ¿no? Entonces, ¿hubo rotación? Sí, dado teta 3. ¿Hubo traslación? Sí, dado por L2.
Sí, igual coseno y seno, ¿no? Para ubicarlo. Mis estimados ingenieros y colegas en general, entonces, ¿dónde está ubicado el efector final o la herramienta final? Pues, ¿qué tengo que hacer? Cuando digo que tengo que concatenar cada una de las transformaciones, resulta que tengo que multiplicar todas estas matrices. Por eso, si utilizan alguna herramienta de software que permita realizar cálculos matriciales, mejor, porque realmente es mucho, ¿no? Se puede hacer a mano, pero entre más complejo sea el sistema, va a ser un poquito más elaborado o laborioso estar determinando a mano la matriz. Al final de cuentas, necesitamos generar programas para simular o para mover un robot. Entonces, vamos a tener que multiplicar matrices, efectivamente. Entonces, si nosotros multiplicamos la transformación 2 a 3 por la 1, 2 y la 0, 1, dado donde está ubicado la base, bueno, pues voy a obtener finalmente la posición de mi efector final. Mi posición de vector final, eso es un vector, ¿no? Que puede estar dado con X, Y, Z. Entonces, pues, ¿qué seguiría, no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, em, estas transformaciones, para ubicarlas, sí necesito vamos a tener que revisar un tema, que es lo que seguiría después. Vamos a generar, bueno, vamos a derivar primero cuáles son las transformaciones por cada eslabón, ¿sí? Y vamos a ver una metodología para poder determinar estas matrices, ¿no? Homogéneas por cada una de los eslabones, estas transformaciones. Y eventualmente, pues vamos a revisar en el próximo video cómo generar entonces ya finalmente con un ejemplo, cómo generar la posición de un efector final. Muy bien, entonces yo creo que sería todo por el momento. Agradecerles su atención y bueno, que tengan muy bonito día.